Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decirte en esta era de la complacencia digital, pero que determina tu bienestar psicológico, tu autoestima subconsciente y tu éxito financiero más de lo que jamás imaginas. Ser buena persona con las personas equivocadas puede destruirte por completo. No porque la bondad sea un error biológico o una falla en tu programación moral, sino porque cuando se entrega sin criterios ejecutivos, se convierte en una invitación abierta al abuso de los demás. Lo que te ocurre no es mala suerte, no es ingenuidad cósmica, no es simplemente que confíes demasiado en la humanidad, es, pura y llanamente, una falta absoluta de límites estratégicos. Cada vez que das de más en tu empleo, en tu negocio o en tus relaciones, cada vez que perdonas sin que haya una responsabilidad real del otro lado y ayudas a quien no respeta en lo más mínimo tu esfuerzo, estás enseñando activamente a otros cómo tratarte y qué nivel de abuso estás dispuesto a tolerar. Y aunque no lo notes en el momento debido a la adrenalina de la aprobación social, el precio siempre llega tarde o temprano en forma de profunda decepción, desgaste emocional crónico y traición silenciosa. Las personas que avanzan con firmeza inquebrantable en la escala del éxito y el liderazgo no son las más duras de carácter, las más cínicas ni las más frías en sus interacciones. Son, de manera invariable, las más conscientes de su propio valor. Son aquellos individuos que entienden a la perfección que ser buena persona no significa en lo absoluto estar disponible las 24 horas del día para todos, ni cargar a tus espaldas con problemas operativos que no te corresponden, ni justificar comportamientos tóxicos que hieren tu dignidad. Cuanto más intentas agradar a tu entorno a costa de tus prioridades, más poder personal estás cediendo voluntariamente en el mercado de la vida. Cuanto más te traicionas a ti mismo por mantener una falsa paz social en tu hogar o en tu oficina, más pierdes el respeto por tu propia identidad. Si últimamente te has sentido usado por tus socios, ignorado por tus superiores o poco valorado por tu círculo íntimo, la respuesta a tu dilema es extraordinariamente simple y directa. Has sido demasiado bueno con personas que solo sabían aprovecharse de ti. Este análisis exhaustivo está diseñado específicamente para confrontarte con esa idea que muchos rechazan, por condicionamiento cultural pero que muy pocos dominan a nivel ejecutivo. No seas buena persona con todo el mundo por defecto. Hoy entenderás con total claridad por qué ayudar a quien no lo merece te debilita como líder, por qué dar sin una reciprocidad medible te vacía el tanque de la innovación, y cómo puedes proteger tu energía mental sin convertirte en un ser amargado, huraño o egoísta. Si alguna vez sentiste que te defraudaron después de darlo todo en un proyecto o en una relación, aquí descubrirás los mecanismos psicológicos de por qué sucede esto y cómo dejar de repetir ese patrón autodestructivo. Prepárate, porque esta no es una lección cómoda de motivación barata. Esta es una llamada de atención urgente a fortalecer tu carácter, tu criterio de selección y tu amor propio con la disciplina de un estratega. Cuando aprendes a ser selectivo con tu bondad, recuperas de inmediato tu dignidad, tu claridad de visión y tu poder personal. Y recuerda esto siempre como una máxima inamovible. No se trata en lo absoluto de dejar de ser una buena persona, se trata de empezar a hacerlo, primero que nadie, contigo mismo. La trampa del autoabandonismo y la falsa moralidad del sacrificio. Durante mucho tiempo, la sociedad, la educación tradicional y los entornos mediocres te dijeron que ser una buena persona era la clave infalible para que todo saliera bien en tu carrera y en tu vida personal. Te repitieron hasta el cansancio que si eras lo suficientemente comprensivo, paciente, disponible y siempre estabas dispuesto a ayudar al prójimo sin mirar a quién, la vida te lo devolvería mágicamente con creces. Te enseñaron la falsa premisa de que aguantar las faltas de respeto te hacía un ser fuerte, que callar ante la injusticia corporativa te hacía maduro y que sacrificarte hasta el extremo por los demás te hacía digno de recibir amor y reconocimiento. Y tú, de buena fe, lo creíste por completo, lo aplicaste en tus decisiones diarias, lo viviste en carne propia, diste de manera constante más recursos de los que tenías, cediste en las negociaciones más de lo que realmente querías y soportaste niveles de estrés más allá de lo que era biológicamente sano, hasta que un día cualquiera algo empezó a romperse de forma irreparable en tu interior. Esto sucede porque hay una verdad fundamental que nadie te explicó con claridad en tu proceso de formación. Ser buena persona sin un criterio selectivo no es una virtud moral, es una vulnerabilidad estratégica catastrófica. No es nobleza de espíritu, es una sobreexposición absurda al peligro del entorno.
Cuando entregas tu bondad, tu tiempo y tus ideas de negocio sin límites claros, sin filtros de alta seguridad y sin un respeto sagrado por ti mismo, no te conviertes ante los ojos del mercado en alguien admirable o digno de imitar. Te conviertes, de manera automática, en alguien fácil de usar, fácil de manipular en las negociaciones y extremadamente fácil de decepcionar. Y el mundo real, aunque no lo admita en voz alta en sus discursos políticamente correctos, suele aprovecharse despiadadamente de esa debilidad de carácter. El error analítico no es que la bondad sea un defecto en sí misma. El error fatal es regalarla a manos llenas a quien no posee el calibre mental para valorarla. El error es confundir una empatía saludable con un autoabandono neurótico de tus metas financieras y personales. El error crónico es pensar de manera ingenua que si das lo suficiente de ti, si entiendes lo suficiente los defectos ajenos y si perdonas una vez más la incompetencia, finalmente serás tratado con la dignidad que mereces. Pero la realidad del mercado y de las relaciones humanas es radicalmente otra. Las personas de tu entorno no aprenden a respetarte por la cantidad de favores que haces o por lo mucho que das sin condiciones. Aprenden a respetarte de manera invariable, por el nivel de comportamiento inaceptable que simplemente no permites en tu presencia. Mírate en este preciso momento con una honestidad radical y fría. Observa detenidamente cuántas veces en tu agenda semanal dijiste que sí a un compromiso que te drenaba cuando en realidad querías decir un no rotundo. Analiza cuántas veces justificaste faltas de respeto evidentes en tu equipo de trabajo para no generar un conflicto incómodo en la oficina. Evalúa cuántas veces priorizaste la comodidad de otros mientras ignorabas por completo tu propio cansancio físico y mental. Eso que hiciste no fue amor consciente ni liderazgo humanista. Eso fue miedo subconsciente a perder la aprobación del grupo. Y mientras sigas confundiendo la verdadera bondad con una necesidad infantil de ser aceptado por la masa, seguirás atrayendo de forma magnética a personas oportunistas que solo saben tomar y consumir tus recursos, pero que jamás tendrán la capacidad de sostenerte cuando tú lo necesites. Hay algo que debes comprender con una claridad absoluta y científica. No todo el que recibe tu ayuda profesional o personal tiene buenas intenciones de crecimiento a largo plazo. No todo el que se beneficia directamente de tu paciencia y de tu conocimiento merece tu lealtad estratégica. Algunas personas en tu sector no tienen el menor interés en crecer contigo ni en aportar valor al mercado. Solo quieren apoyarse parasitariamente en ti para aligerar su carga. Y cuando tu presencia ya no les resulta útil o rentable, se alejan sin el menor remordimiento ni culpa, dejándote sumido en un mar de dudas, desgaste emocional profundo y la amarga sensación de haber entregado tus mejores años y tus mejores ideas a quien no merecía ni un segundo de tu atención. Este es, precisamente, el punto de inflexión donde comienza tu verdadera madurez ejecutiva, cuando entiendes que no tienes la menor obligación moral de ser bondadoso con quien no te respeta profesionalmente, que no tienes por qué cargar con problemas operativos ajenos para demostrar tu valor en el mercado, y que poner límites de hierro no te convierte en alguien frío o insensible, sino en un profesional consciente que entiende que su energía cognitiva es limitada, su tiempo diario es un recurso escaso y su paz mental no es negociable bajo ninguna circunstancia económica. No se trata en absoluto de endurecerte hasta volverte cínico, se trata de despertarte del letargo, de usar tu bondad con una inteligencia estratégica superior y de dejar de entregar tus recursos como si fueran infinitos. Porque cuando empiezas a elegir minuciosamente con quién eres bueno, recuperas el respeto por ti mismo, y cuando un profesional recupera ese autorrespeto, toda su realidad financiera y personal empieza a cambiar desde la raíz. El goteo de la falta de reciprocidad y el costo de entrenar mal a tu entorno. Llega un momento silencioso y crucial en la carrera de todo profesional de alto rendimiento en el que empieza a notar un patrón de comportamiento repetitivo en su red de contactos. No ocurre de golpe mediante una crisis estrepitosa, no es una explosión dramática en el negocio. Es una acumulación lenta y progresiva de datos, pequeñas decepciones acumuladas en la agenda, gestos de apoyo que nunca regresan cuando tú los necesitas, promesas comerciales que solo viajan en una sola dirección de la balanza. Tú das tu conocimiento, comprendes los retrasos del otro, ayudas en las crisis de tus socios y perdonas los errores operativos. Pero del otro lado del escritorio solo recibes excusas elaboradas, ausencias injustificadas o una indiferencia corporativa que hiela la sangre. Al principio del proceso, tu mente intenta justificarlo todo por comodidad psicológica. Te dices a ti mismo que todos los negocios tienen problemas, que nadie es perfecto en su rendimiento,
que ser un buen líder implica aguantar la presión y amortiguar los golpes del equipo. Sin embargo, con el paso de los meses, ese discurso interno empieza a pesar demasiado en tu subconsciente, y lo que antes llamabas con orgullo bondad corporativa, empieza a sentirse como un desgaste energético insostenible. La inmensa mayoría de los profesionales y emprendedores no se quiebra debido a un gran golpe financiero o a un fracaso comercial estrepitoso. Se quiebra, de manera silenciosa, por el goteo constante e inclemente de la falta de reciprocidad en su entorno. Se quiebra por la dolorosa dinámica de sentirse sumamente necesario para resolver las urgencias de los demás, pero nunca importante para compartir los beneficios del éxito. Útil para apagar los fuegos operativos de otros, pero jamás valorado en su justa dimensión profesional. Presente para solucionar la vida de todos sus clientes y colaboradores, pero completamente solo consigo mismo cuando ya se encuentra exhausto al final de la jornada laboral. Y aquí es donde aparece una ley psicológica fundamental que debes memorizar. Cuando eres una buena persona de forma indiscriminada con las personas equivocadas en tu negocio o en tu vida, estás entrenando activamente a tu entorno social a verte única y exclusivamente como un recurso material disponible, no como un ser humano digno de respeto y consideración. Muchos individuos en tu red de contactos abusan de tu buena fe y de tu ética de trabajo, y no necesariamente porque posean una maldad intrínseca de película de terror, sino simplemente porque tú nunca te tomaste el tiempo de enseñarles un límite claro y contundente. Nunca les mostraste con acciones firmes hasta qué punto exacto permitía su comportamiento y a partir de qué línea su actitud significaba el fin de la relación comercial o personal. Confundiste de manera ingenua una comprensión empática con una permisividad corporativa peligrosa. Pensaste que el verdadero compromiso todo lo aguanta y todo lo perdona en aras del bien común, cuando en la cruda realidad del mercado lo que todo lo aguanta no es compromiso ni lealtad, es miedo subconsciente. Miedo a incomodar a tus socios con una verdad cruda, miedo a perder un cliente mediocre que te drena los recursos, miedo a quedarte solo en el mercado o a enfrentarte a la incertidumbre de empezar de nuevo desde cero. Y ese miedo paralizante, aunque te esfuerces en no decirlo en voz alta en tus juntas de consejo, es el que realmente está dirigiendo muchas de tus decisiones ejecutivas más críticas. Escucha esto con una atención matemática y grábalo en tu estrategia de liderazgo. Las personas y los profesionales que te respetan de verdad por tu valor real nunca se alejan de tu lado cuando decides colocar un límite firme sobre la mesa de negociaciones. Las personas que se ofenden y se alejan cuando empiezas a respetarte a ti mismo son aquellas que nunca te respetaron en lo más mínimo desde el primer día de la relación. Solo estaban sumamente cómodas y beneficiadas con la versión sumisa de ti que no se defendía, con la versión complaciente que siempre estaba disponible para solucionarles la vida a mitad de la noche, con la versión ingenua que daba todo su conocimiento sin pedir absolutamente nada equivalente a cambio en el contrato. Y cuando esa versión débil y manipulable empieza a desaparecer de tu carácter para dar paso al estratega consciente, también desaparecen ellos de tu vida de forma casi mágica. Eso, por supuesto, genera un dolor inicial en el ego, pero a nivel estratégico representa una liberación absoluta de espacio operativo. Ser una buena persona con liderazgo no significa estar siempre para todos los caprichos del entorno, no significa salvar a cada profesional incompetente de sus propios errores de ejecución, ni mucho menos cargar con culpas operativas que no te pertenecen en lo absoluto. Significa actuar con valores éticos inquebrantables, pero también con una firmeza ejecutiva implacable. Significa ayudar al crecimiento del otro únicamente cuando existe un marco de respeto y reciprocidad mutua, nunca cuando hay una dinámica evidente de abuso o parasitismo. Significa entenderse. Madurez que tu responsabilidad como líder no es sostener a pulso a quienes no tienen el menor deseo de sostenerse a sí mismos a través del trabajo duro, y mucho menos sacrificar tu paz mental y tu rentabilidad financiera para mantener vínculos comerciales o personales que solo sirven para drenar tus mejores recursos. Aquí es donde muchos hombres y mujeres de negocios se confunden de forma lamentable. Creen de manera errónea que poner límites de hierro los convertirá instantáneamente en seres egoístas, fríos, duros o inaccesibles para el mercado. Pero la realidad operativa es diametralmente opuesta. Los límites estratégicos no te quitan un ápice de humanidad, te devuelven la dignidad profesional que habías perdido. Te recuerdan a ti y a tu entorno que tu tiempo diario tiene un peso económico real,
que tu energía cognitiva no es un recurso infinito a disposición del chisme y que tu presencia en cualquier mesa de votación es un privilegio valioso que los demás deben ganarse con su propio comportamiento, no una obligación permanente que debas regalar por costumbre. La gestión de la culpa y el proceso incómodo de la transformación interna. Cuando tomas la firme y valiente decisión ejecutiva de empezar a colocar límites de acero en tus relaciones y negocios, algo sumamente incómodo y disruptivo ocurre de manera casi inmediata. Y no ocurre necesariamente afuera en tu entorno social, ocurre en las profundidades de tu propia estructura mental. Aparece la culpa subconsciente. Esa voz interna debilitante, alimentada por años de condicionamiento social, que te repite al oído que estás siendo un ser injusto con tus viejos amigos, que estás cambiando para mal tu forma de ser, o que ya no eres el mismo individuo dócil y simpático de antes. Y en cierto sentido técnico, esa voz tiene toda la razón del mundo. Ya no eres el mismo de antes. Estás dejando atrás, de una vez por todas, al hombre o la mujer que se traicionaba sistemáticamente a sí mismo con tal de sostener una paz ficticia en beneficio ajeno. Estás desmantelando conscientemente la identidad del individuo que se callaba sus mejores argumentos profesionales para no incomodar la mediocridad de sus jefes o de sus socios. Y ese cambio estructural, aunque es absolutamente necesario para alcanzar el siguiente nivel de tu éxito financiero, duele profundamente en las etapas iniciales de la metamorfosis. La culpa no es más que el precio psicológico obligatorio que debes pagar en la ventanilla del crecimiento personal cuando tomas la decisión de romper un patrón de conducta viejo y obsoleto. No debe ser interpretada jamás como una señal de alarma de que estés haciendo algo éticamente incorrecto con tu vida. Es, por el contrario, la prueba científica de que estás haciendo algo completamente distinto y superior a lo conocido. Durante décadas enteros, el sistema y los entornos familiares mediocres te entrenaron minuciosamente para hacerte creer que todo tu valor como ser humano residía exclusivamente en tu utilidad práctica para los demás, en tu capacidad infinita de estar disponible para resolver crisis ajenas y en tu disposición para sacrificarte en silencio. Por lo tanto, cuando empiezas a pronunciar un no firme en tus juntas de trabajo, cuando empiezas a retirarte con dignidad de aquellos lugares físicos o digitales donde ya no existe un respeto explícito por tu trabajo, toda tu antigua identidad artificial se tambalea desde los cimientos, y por un momento de confusión te preguntas con angustia. Es crucial que entiendas esto con la precisión de un cirujano. La culpa subconsciente no es una brújula moral sofisticada que te indica el camino hacia el bien. Es simplemente un reflejo automático de tus hábitos neuroquímicos antiguos. No te está guiando en absoluto hacia lo correcto para tu futuro. Te está arrastrando con fuerza hacia lo que te resulta conocido y cómodo en el pasado. Y lo conocido, en la inmensa mayoría de los casos de personas estancadas, es precisamente el entorno de abuso y sobreexposición que más ha desgastado tu salud mental y tus finanzas en los últimos años. Por esta razón, si sientes esa punzada de culpa al proteger tu agenda de trabajo o al bloquear el acceso a personas que no te suman valor, bajo ninguna circunstancia cometas el error de retroceder en tu postura. Observa esa sensación incómoda como un simple síntoma de desintoxicación social y sigue avanzando con paso firme hacia tus metas. La claridad de visión y la paz mental vienen siempre después de sostener el límite, nunca antes de la tormenta inicial. Muchos profesionales con un potencial enorme abandonan este proceso de liberación justo en esta etapa crítica por pura debilidad de carácter. Vuelven a ceder ante las demandas absurdas de sus clientes abusivos, vuelven a dar explicaciones largas e innecesarias de por qué no pueden hacer un favor gratuito, y vuelven a entregar sus recursos de más, y no porque realmente deseen hacerlo desde el corazón, sino simplemente porque no son capaces de soportar la incomodidad temporal de verse reflejados como los malos de la película en la narrativa manipuladora de las personas mediocres que los rodean. Pero escucha esto con una firmeza absoluta. Tú no eres responsable en lo más mínimo de la gestión de las emociones o de las frustraciones de aquellos individuos que se beneficiaban económicamente de tu antigua falta de límites estratégicos. Tú no tienes por qué cargar con la responsabilidad de la decepción de quien acaba de perder su acceso VIP y gratuito a tu tiempo y a tu conocimiento. Tú eres el único y absoluto responsable de la calidad de tu propia vida, del diseño de tu salud emocional y de la protección de tu integridad como líder de tu empresa. Cuando dejas de ser excesivamente bueno por miedo y empiezas a ser un profesional claro, conciso y directo en tus interacciones,
Esa claridad incomoda de forma inmediata a todos aquellos que vivían plácidamente de tu confusión mental y de tus dudas de carácter. Algunos de ellos intentarán de forma sutil hacerte sentir como un ser egoísta y desalmado a través de manipulación psicológica. Otros te recordarán de manera oportunista todo lo que hicieron por ti en el pasado lejano, como si un pequeño favor antiguo les otorgara un derecho de propiedad o una deuda eterna sobre tus activos actuales. Pero el hecho concreto de que hayas sido bondadoso o servicial en el pasado no te obliga de ninguna manera a seguir permitiendo faltas de respeto o ineficiencias en tu presente operativo. La gratitud bien entendida nunca da derecho al abuso continuo. Hay un poder inmenso, magnético y respetable que ocurre cuando sostienes tus límites de negocio sin caer en la tentación infantil de dar demasiadas explicaciones o justificarte ante el entorno. En ese momento, tu voz adquiere un peso específico en el mercado, tu presencia corporativa se vuelve sólida como una roca y ya no reaccionas desde la urgencia neurótica de agradar al cliente a cualquier costo, sino desde la calma majestuosa de quien conoce a la perfección el valor real de su propuesta. Y esa calma estratégica cambia por completo la dinámica de poder en cualquier negociación. Algunas personas de tu entorno se ajustarán con respeto a tus nuevas tarifas y condiciones, otras se alejarán maldiciendo tu cambio de actitud. Ambas respuestas son sumamente necesarias y beneficiosas para tu modelo de negocio, porque no todos los seres humanos están destinados ni preparados para acompañarte en tu versión más consciente, próspera y de alto rendimiento. Ser una buena persona con criterio implica aceptar con madurez filosófica que no todos en tu sector te van a entender ni van a aprobar tus decisiones, y la realidad es que no tienen por qué hacerlo. Tu trabajo en esta tierra no es ser comprendido por la masa mediocre. Tu único trabajo real es ser coherente con tus propios valores de excelencia y contigo mismo. Cuando actúas desde esa coherencia interna, empiezas a recuperar de inmediato tu centro de gravedad, tu dirección estratégica y tu autoridad ejecutiva. Este proceso no te quita un ápice de humanidad, te vuelve un ser íntegro que enseña que la verdadera bondad no se grita en discursos falsos, no se explica en comunicados y no se mendiga jamás en las esquinas del mercado. Se ejerce con una firmeza silenciosa, con acciones contundentes y con un respeto propio inquebrantable. La redefinición de las relaciones, del ruido de la conveniencia al valor del respeto propio. Llega un punto avanzado en este camino del desarrollo personal y profesional en el que empiezas a ver la realidad de tu red de contactos con una lente de alta definición que antes te resultaba imposible de costear. Te das cuenta, con una mezcla de asombro y frialdad analítica, de que la inmensa mayoría de tus relaciones comerciales y afectivas del pasado no estaban sostenidas en absoluto por un respeto intelectual o un afecto genuino hacia tu persona. Estaban sostenidas única y exclusivamente por tu disponibilidad constante para resolverles la vida de forma gratuita. No te buscaban en las noches por quién eras como ser humano o por la calidad de tu visión. Te buscaban por lo que eras capaz de darles en ese momento, por los problemas operativos que les resolvías con tu talento y por el nivel de maltrato o ineficiencia que eras capaz de aguantar sin quejarte en la junta de socios. Y en el preciso momento en que reduces drásticamente ese flujo de favores desmedidos, cuando ya no estás disponible para sus urgencias de última hora y dejas de actuar como el salvador de su incompetencia, algo se rompe de forma inmediata. Pero no se rompe nada dentro de ti, lo que se rompe es la ilusión óptica de la amistad que habías construido en tu mente. Este es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más reveladores, crudos y al mismo tiempo más solitarios en el proceso de crecimiento de cualquier líder o empresario de alto rendimiento, porque empiezas a experimentar un espacio vacío, un silencio profundo donde antes solo había un ruido ensordecedor de demandas, de quejas y de urgencias ajenas que nunca debieron haber sido de tu incumbencia. Y ese silencio operativo puede llegar a asustar al principio a las mentes que no están preparadas, porque durante años enteros te acostumbraste a medir tu valor personal en función de cuántas personas dependían de tu ayuda para no quebrar o para no deprimirse. Pero debes entender con sabiduría que ese silencio actual no representa de ninguna manera una pérdida material o social, representa la recuperación legítima de tu espacio vital para pensar y crear riqueza. Es el aislamiento estratégico que necesitabas con urgencia para volver a escuchar los latidos de tu propia visión de negocios y tus propias necesidades de expansión. Cuando tomas la decisión de dejar de ser el bueno de la oficina, empiezas de forma automática a ser un profesional verdaderamente respetado por el mercado. No siempre serás el más amado o el más popular en las fiestas de la empresa, pero serás respetado por tu competencia y por tus clientes de alto valor.
Y en el mundo real de los negocios de gran escala, el respeto profesional sostiene imperios y relaciones sanas a largo plazo, mientras que la lástima condescendiente y la conveniencia barata solo sirven para construir castillos de naipes que se caen ante la primera crisis del mercado. Muchos individuos mediocres solo permanecen cerca de tu órbita profesional mientras pueden obtener un beneficio directo, un descuento absurdo en tus servicios o una asesoría gratuita de tu parte. En el momento exacto en que eliminas el beneficio unilateral, se marchan de tu vida con la misma rapidez con la que llegaron. Y aunque ese proceso genera una punzada de decepción inicial en tus emociones, a nivel estratégico representa un ordenamiento y una limpieza de tu agenda que no tiene precio en el mercado, porque te muestra con datos reales quién estaba a tu lado por una elección consciente de valores mutuos y quién se encontraba ahí únicamente por una burda comodidad económica o personal. Es en esta etapa avanzada de tu evolución donde comienzas a redefinir desde los cimientos lo que realmente significa ser una buena persona con liderazgo. Ya no se trata bajo ningún concepto de dar tus recursos sin medida ni control como un acto de caridad mal entendida. Se trata de dar tu conocimiento y tu apoyo con una intención estratégica clara y hacia proyectos que demuestren viabilidad. Ya no acudes a salvar a un colaborador o a un socio para buscar desesperadamente ser aceptado en su círculo social. Los ayudas única y exclusivamente porque eliges hacerlo de forma soberana desde tu posición de fuerza. Ya no escuchas las quejas interminables de tus clientes mediocres por una falsa obligación de servicio al cliente. Los escuchas únicamente si existe un marco de reciprocidad comercial medible, y si no se encuentra presente esa variable básica del capitalismo ético, te retiras de la mesa de negociaciones de forma silenciosa, sin dramas emocionales, sin dar explicaciones innecesarias y sin el menor rastro de culpa subconsciente en tu mente. Ese retiro elegante y silencioso de los lugares que no te valoran representa una de las muestras más elevadas de autorrespeto y madurez ejecutiva que un profesional puede exhibir en su carrera. Asimismo, empiezas a notar de forma casi biológica que tu energía mental regresa a sus niveles óptimos de innovación, que duermes con una tranquilidad que ya habías olvidado por el estrés, que tu mente procesa los datos financieros con una nitidez asombrosa y que ya no cargas en tu agenda con historias de fracaso ajenas que no te pertenecen en absoluto. Y esa maravillosa ligereza operativa no debe ser confundida jamás con el egoísmo ciego. Es, pura y llanamente, el equilibrio ecológico de tu productividad personal. Porque un líder que vive en un estado de agotamiento emocional crónico por intentar solucionar los problemas de todo el mundo es un líder que carece por completo de la fuerza para construir algo sólido, duradero y con un sentido real en el mercado. Muchos confunden esta nueva etapa de tu carácter con una supuesta frialdad corporativa o una falta de empatía con los problemas sociales. Pero estás muy lejos de eso. No es frialdad en absoluto, es una selección natural de tus batallas. Sigues siendo un ser humano profundamente empático, sigues teniendo una responsabilidad social corporativa impecable, pero ya no estás dispuesto a entregarte a ciegas al primer postor del mercado, ya no te quedas ni un segundo más en mesas de negociación, donde tienes que mendigar el pago justo por tus servicios, y ya no pierdes el tiempo explicando cuál es tu valor real como profesional. Quien no posea la agudeza mental para ver tu valor desde la primera propuesta, simplemente no merece tener acceso a tus servicios ni a tu tiempo de consultoría. Y ese criterio selectivo de alta dirección te devuelve de inmediato una maravillosa sensación de control sobre tu destino financiero que habías perdido por completo en tus años de complacencia indiscriminada. La maestría personal y el nacimiento del líder soberano. Llegar hasta este punto de tu reflexión ejecutiva significa, sin lugar a dudas, que algo estructural y permanente ya cambió en las profundidades de tu mentalidad como líder. Tal vez tu ego aún no lo note del todo debido a los viejos hábitos sociales, pero la realidad objetiva es que ya no eres el mismo profesional vulnerable que comenzó a leer este análisis de rendimiento. Ya no eres aquel individuo que sentía la necesidad neurótica de justificarse extensamente ante sus colaboradores por colocar un límite de puntualidad en la empresa. Ya no eres el emprendedor que se sentía devorado por la culpa subconsciente por elegir su propia paz mental y la rentabilidad de su negocio por encima de los caprichos de su entorno. Ya no eres el ser humano que confundía el amor al prójimo o la lealtad corporativa con un sacrificio constante y destructivo de su propio patrimonio. Ahora entiendes, con la claridad de un diamante bajo el sol, algo que transforma por completo tu forma de hacer negocios y de relacionarte en la sociedad. Tu bondad y tu talento solo adquieren un poder real en el mercado
cuando nacen de un suelo fértil de respeto propio inquebrantable, si carecen de esa base sólida, se transforman inevitablemente en una herida abierta por donde tu entorno drenará tus mejores recursos financieros y cognitivos. Durante demasiados años de estancamiento, pensaste de forma errónea que ser una buena persona consistía en aguantar las ineficiencias de tu equipo, ceder en tus precios ante clientes abusivos y quedarte atrapado en proyectos mediocres incluso cuando sentías que te dolía el estómago por la frustración de no avanzar. Pensaste de manera ingenua que marcharte de una mala negociación o de una relación que te restaba valor significaba un fracaso personal que debías ocultar, que decir un no rotundo a un favor que te quitaba tiempo de enfoque era una muestra de egoísmo, y que priorizar tu salud mental y tus horas de estudio era un acto digno de censura social. Pero la dura realidad del éxito duradero es diametralmente opuesta. La verdad incontrovertible es que ningún ser humano en la historia de la civilización ha sido capaz de construir una vida sólida, un negocio próspero o un legado trascendente desde el abandono sistemático de sí mismo. Nadie tiene la capacidad de liderar con éxito un mercado, de amar con madurez a su familia o de generar empleo y riqueza mientras viva traicionando de forma cotidiana sus propios límites éticos y operativos por miedo a la opinión de los demás. Y tú lo sabes a la perfección porque ya lo viviste en carne propia en tus peores momentos de frustración económica. Haber sido una buena persona con las personas equivocadas en tu pasado te costó muy caro en términos de tiempo y dinero, pero te enseñó lecciones estratégicas de un valor incalculable que ninguna escuela de negocios de élite podría haberte otorgado jamás en sus aulas. Te mostró con una nitidez brutal quién eras realmente cuando te olvidabas por completo de tus propias metas, por priorizar las agendas ajenas. Te demostró con datos duros cuánta energía cognitiva y cuántas horas de enfoque creativo regalabas de forma ingenua esperando recibir a cambio miserables migajas de reconocimiento social o palmadas hipócritas en la espalda. Y te evidenció de forma dolorosa cuántas veces tuviste que romperte en 1000 pedazos en el silencio de tu despacho para no incomodar la comodidad mediocre de las personas que dependían de ti. Y aunque todas y cada una de esas experiencias del pasado dolieron en lo más profundo de tu autoestima, debes entender que no fueron en lo absoluto en vano en tu diseño de vida. Fueron el entrenamiento de alta resistencia, el fuego purificador que tu carácter requería con urgencia para despertar de una vez por todas del letargo de la complacencia. Hoy, gracias a ese aprendizaje, sabes con total certeza que no tienes que venir a este mundo a salvar a ningún profesional negligente de sus propios errores de ejecución para demostrar tu valía en el mercado, que no tienes por qué desgastarte dando explicaciones infinitas para ser respetado en una mesa de consejo, y que no tienes ninguna obligación de quedarte en entornos laborales o sociales donde tu presencia no sea cuidada, valorada y remunerada como corresponde a tus altos estándares de rendimiento. Aprendiste que el compromiso sin límites claros se transforma invariablemente en una dependencia psicológica destructiva, que una empatía social sin una firmeza ejecutiva se traduce en un desgaste financiero insostenible, y que una bondad sin una dirección estratégica clara se convierte en un acto de autoabandonismo profesional imperdonable. Y ese maravilloso aprendizaje no te convirtió en un ser frío, calculador o insensible ante el dolor humano. Te convirtió en un estratega claro, nítido y sumamente eficiente en el uso de sus recursos vitales. A partir de este preciso instante de tu madurez, eliges cada uno de tus pasos con una conciencia ejecutiva absoluta. Eliges con total soberanía dónde decides colocar tu cuerpo y tu mente a trabajar. Eliges meticulosamente a qué causas y a qué profesionales decides otorgar tu valiosa ayuda. Eliges de forma matemática cuánto valor estás dispuesto a dar en cada negociación. Y en el preciso momento en que eres tú quien elige bajo sus propias condiciones de excelencia, recuperas de golpe todo tu poder personal y financiero sobre la tierra. Porque el verdadero poder personal de un líder de alto rendimiento no reside jamás en el burdo intento de controlar las acciones o los pensamientos de los demás. Reside, única y exclusivamente, en la capacidad de gobernarse a sí mismo con una disciplina de hierro, en tomar decisiones estratégicas desde la calma mental de la planeación y nunca desde el miedo al aislamiento social, y en actuar en todo momento desde una posición de dignidad innegociable, dejando atrás la necesidad infantil de buscar la aprobación del grupo. Habrá, por supuesto, personas y antiguos contactos en tu entorno que no posean el nivel intelectual para entender este cambio radical en tu comportamiento ejecutivo. Algunas de esas mentes pequeñas dirán con resentimiento que cambiaste para mal, que te has vuelto un ser distante o soberbio,
Y tú, en tu fuero interno, sonreirás con la tranquilidad del estratega y aceptarás que, en efecto, cambiaste de nivel. Cambiaste porque decidiste crecer profesionalmente. Cambiaste porque maduraste tus filtros de selección. Cambiaste porque ya no estás dispuesto bajo ningún concepto conceptual a seguir reduciendo el tamaño de tu visión de negocios para encajar de forma artificial en las relaciones mediocres de personas que no quieren avanzar. Cambiaste porque aprendiste la lección de que tu paz mental y tu rentabilidad empresarial valen infinitamente más que cualquier vínculo social que te exija como requisito de entrada traicionar tus propios estándares de excelencia laboral. Y si algún socio o cliente solo te quería a su lado cuando eras un ser manejable, complaciente, sumiso y siempre disponible para sus caprichos operativos sin cobrar lo justo, entonces la realidad objetiva es que nunca te quiso ni te respetó de verdad como profesional. Solo estaba enamorado de la enorme ventaja económica que obtenía de tu falta de límites estratégicos. Este es, con total certeza, el punto exacto de tu carrera donde dejas de buscar de forma neurótica la validación externa en los foros sociales, donde ya no requieres que los demás reconozcan el valor real de tu propuesta de negocios, porque tú eres el primero en auditar tus resultados y conocer el peso específico de tu conocimiento, y donde entiendes que una soledad consciente y enfocada en tu laboratorio de innovación es 1000 veces más sana, productiva y rentable que la compañía ruidosa de personas que solo sirven para drenar tu capital y tu tiempo. Es aquí donde empiezas a caminar por los pasillos del mercado con una firmeza silenciosa y majestuosa que no necesita dar discursos ni demostrar nada a la galería porque tus estados financieros y tu tranquilidad familiar hablan por ti con una elocuencia demoledora. Ser una buena persona significa ahora algo infinitamente más profundo, maduro y respetable en tu vida. Significa actuar con una integridad ética total incluso cuando absolutamente nadie te está observando en tu oficina. Significa decir la verdad técnica del negocio aunque incomode de forma temporal las expectativas del cliente. Significa retirarte de las malas negociaciones sin guardar el menor rastro de odio o rencor en tu corazón, pero con una firmeza inamovible en tus pasos. Significa cuidar tu energía cognitiva y tus horas de sueño con el mismo celo profesional con el que cuidas los activos monetarios de tu empresa, y significa, en última instancia, honrar tus valores fundamentales de excelencia sin negociar jamás un solo ápice de tu dignidad. Y eso, aunque las mentes pequeñas de la masa mediocre sean incapaces de comprenderlo en sus charlas de café, representa la forma más elevada, pura y sofisticada de fortaleza de carácter que un ser humano puede desarrollar en este planeta. Recuerda esta ley universal todos los días de tu vida y grábala a fuego en los compartimentos de tu mente ejecutiva. Tú no viniste a esta tierra a cumplir las expectativas de los demás ni a agradar a todo el mundo a costa de tu felicidad. Tú no estás aquí para cargar sobre tus hombros con las responsabilidades operativas o financieras de personas negligentes que no quieren trabajar. Tú no fuiste creado para vivir en un estado de agotamiento emocional crónico por complacer a tu entorno. Tú estás aquí en esta vida para construir una obra maestra con tu existencia, para levantar un negocio próspero con sentido ético, para disfrutar de un equilibrio financiero real y para vivir con un autorrespeto que sirva de faro para los tuyos. Y el cumplimiento de ese elevado destino de grandeza exige, por definición, tomar decisiones valientes, determinaciones firmes que a veces causan una incomodidad temporal en el entorno social, pero que siempre, sin excepción alguna, liberan tu potencial humano. A partir del día de hoy, tu estrategia de vida no consiste en absoluto en dejar de ser esa buena persona con valores humanos que siempre has sido. Consiste en dejar de serlo de forma ingenua y descuidada con quien ha demostrado con sus acciones no merecer tu tiempo ni tu conocimiento. Se trata de empezar a aplicar esa maravillosa bondad y ese cuidado, primero que nada, contigo mismo, de hablarte frente al espejo con un respeto absoluto, de escuchar las señales de cansancio de tu propio cuerpo, de proteger tus horas de enfoque creativo como tu activo más valioso en el mercado, y de no traicionar nunca más tus tarifas ni tus valores con tal de encajar en círculos sociales o comerciales que ya no corresponden al nivel de tu evolución como líder. Porque el día bendito en que un profesional toma la decisión irrevocable de dejar de abandonarse a sí mismo por migajas de aceptación, todo el mercado y el mundo que lo rodea cambian por completo su forma de tratarlo y de valorarlo. Y si en algún momento del futuro cercano llegas a sentir una pequeña duda en tu carácter, o si experimentas la tentación subconsciente de volver a ceder tus recursos por la fuerza del viejo hábito de la complacencia, respira hondo, recupera tu centro de gravedad y recuerda esta máxima: cada vez que te eliges a ti mismo y a tus metas con valentía, te fortaleces como líder.
Cada vez que respetas tus propios estándares de trabajo ante el cliente, te elevas en el mercado. Cada vez que colocas un límite de acero en una negociación, estás construyendo el carácter inquebrantable de un triunfador. Y el carácter firme, mucho más que la simpatía superficial o la aprobación barata de la masa, es la única estructura de ingeniería psicológica capaz de sostener una vida verdaderamente plena, libre y financieramente exitosa a lo largo de los años. No seas una buena persona por miedo al aislamiento, no seas servicial por una necesidad neurótica de afecto. Sé un ser humano extraordinario y bondadoso por una elección soberana de tu mente, implementando siempre un criterio selectivo de alta dirección, una firmeza ejecutiva implacable en tus contratos y una conciencia total de tu valor real en el universo. Porque cuando te respetas a ti mismo con esa intensidad estoica, tu bondad deja de ser para siempre una debilidad manipulable por los mediocres y se transforma, de una vez por todas, en tu mayor y más sagrado poder para transformar el mundo.